En las sombras de la existencia acecha una presencia tan antigua como el tiempo mismo, un ser cuya maldad trasciende la comprensión humana, Satanás. En un universo donde la luz y la oscuridad libran una batalla eterna, Satanás emerge como el arquetipo del mal, el adversario por excelencia. Su historia es una de rebelión, caída y una implacable determinación por corromper y destruir todo lo que es bueno y puro. A lo largo de los milenios, ha perfeccionado el arte del engaño, tejiendo una red de mentiras tan sutil que incluso los más sabios han caído en sus trampas. Esta es la crónica de cómo el príncipe de las tinieblas utiliza nuestra propia humanidad contra nosotros, explotando nuestras debilidades, alimentando nuestros miedos y retorciendo nuestros deseos más profundos. Es un relato de advertencia, un grito en la oscuridad para aquellos que aún pueden escuchar, para que no se pierdan en el laberinto de la decepción que Satanás ha construido con tanto esmero. Prepárate para adentrarte en las profundidades del engaño y la maldad. ¿Tienes el valor de enfrentar la verdad sobre el adversario más temible de la humanidad? En el principio, antes de que el tiempo tuviera significado, hubo una traición que sacudió los cimientos mismos de la creación. Lucifer, el más hermoso y brillante de todos los ángeles, se alzó en rebelión contra el Creador. Su orgullo, una llama ardiente alimentada por la ambición y la envidia, lo llevó a desafiar el orden divino. Seré como el Altísimo, declaró, sus palabras resonando a través de los reinos celestiales como un trueno ensordecedor. La batalla que siguió fue cataclísmica. Los cielos mismos se estremecieron cuando las huestes angelicales chocaron en un conflicto de proporciones cósmicas. Lucifer, ahora conocido como Satanás, el adversario, lideró a un tercio de los ángeles en su rebelión desesperada. Pero contra el poder del Todopoderoso, incluso el más brillante de los ángeles caídos no era rival. Con un gesto, el Creador expulsó a Satanás y sus seguidores de los reinos celestiales. Cayeron como relámpagos, sus formas otrora gloriosas retorciéndose y transformándose mientras descendían hacia las profundidades del abismo. En ese momento de caída, el odio de Satanás cristalizó. Su belleza se convirtió en una máscara de maldad, su luz interior se tornó en una oscuridad tan profunda que devoraba toda esperanza. Y así nació el príncipe de las tinieblas, el enemigo de todo lo bueno y puro. Desterrado, pero no derrotado, Satanás juró venganza. Si no podía gobernar en el cielo, reinaría en las sombras, corrompiendo la creación de Dios y arrastrando a la humanidad a la perdición con él. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un ser creado para la gloria pudo caer tan bajo? Reflexiona sobre cómo el orgullo puede corromper incluso al más noble de los seres. Desde las profundidades de su exilio, Satanás observó la creación de la humanidad con una mezcla de odio y envidia. Estos nuevos seres, hechos a imagen y semejanza del Creador, se convirtieron en el foco de su ira y el blanco de su venganza. Con astucia inigualable, Satanás descubrió que la clave para corromper a la humanidad yacía en sus propios deseos y debilidades. El libre albedrío, el don más precioso otorgado por el Creador, se convirtió en el arma más poderosa del adversario. La tentación, sutil y seductora, se convirtió en el instrumento predilecto de Satanás para sembrar la discordia y el pecado. Con paciencia infinita, el príncipe de las tinieblas aprendió a susurrar en los oídos de los mortales, a plantar semillas de duda y descontento en sus corazones. Prometía poder a los débiles, riquezas a los pobres y placer a los afligidos. Cada oferta era un anzuelo cuidadosamente diseñado, una trampa mortal disfrazada de regalo. La codicia, la lujuria, la ira, la envidia, la gula, la pereza y el orgullo se convirtieron en las herramientas de su oficio. Satanás las afilaba constantemente, perfeccionando su capacidad para explotar las vulnerabilidades humanas. Con cada alma que sucumbía a la tentación, el poder de Satanás crecía. Cada pecado cometido era una victoria en su guerra contra el Creador, una mancha en la obra maestra divina que tanto despreciaba. Y así, a lo largo de los milenios, Satanás tejió una red de tentación tan vasta y compleja que abarcaba toda la experiencia humana. Ningún aspecto de la vida quedó intacto, ningún deseo quedó sin explotar en su implacable búsqueda de almas perdidas. ¿Has sentido alguna vez el susurro de la tentación en tu oído? ¿Cómo podrías fortalecer tu voluntad contra las artimañas del adversario?
Con el paso de los siglos, Satanás refinó sus métodos, comprendiendo que, para verdaderamente corromper a la humanidad, debía infiltrarse en el tejido mismo de la sociedad. Ya no se contentaba con tentar a individuos aislados, ahora buscaba envenenar culturas enteras. Con una sutileza que rivalizaba con su maldad, el adversario comenzó a manipular las estructuras de poder, las instituciones y las normas sociales. Sus agentes, a menudo inconscientes de su verdadero maestro, se infiltraron en gobiernos, religiones y sistemas educativos. La oscuridad se disfrazó de luz y el mal se presentó como un bien necesario. En nombre del progreso, Satanás fomentó filosofías que negaban la existencia de la verdad absoluta. Bajo la bandera de la libertad, promovió el libertinaje y la decadencia moral. Utilizando el miedo y la inseguridad, alimentó conflictos entre naciones y dividió comunidades. Los medios de comunicación se convirtieron en su megáfono, difundiendo mentiras y semiverdades a una escala sin precedentes. La tecnología, un regalo de la creatividad humana, se transformó en una herramienta para aislar, adictar y deshumanizar. En las artes y el entretenimiento, Satanás encontró un vehículo perfecto para normalizar el pecado y ridiculizar la virtud. Poco a poco, lo que una vez se consideraba aberrante se volvió aceptable y lo sagrado se convirtió en objeto de burla. Esta infiltración insidiosa corroyó los cimientos morales de la sociedad, creando un mundo donde el bien y el mal se volvieron indistinguibles para muchos. En este caos moral, Satanás prosperó, reclamando almas con una eficiencia nunca antes vista. Mira a tu alrededor. ¿Puedes identificar las formas sutiles en que el mal se ha infiltrado en tu entorno? ¿Qué puedes hacer para resistir esta influencia corruptora? En el corazón de la estrategia de Satanás yace el arte del engaño. Con una habilidad perfeccionada a lo largo de milenios, el adversario ha dominado el arte de las falsas promesas, ofreciendo espejismos de felicidad y realización que invariablemente conducen a la ruina. Estas promesas, tan dulces al oído y tentadoras al corazón, son el canto de sirena que atrae a incontables almas hacia su perdición. Satanás promete poder sin responsabilidad, placer sin consecuencias, conocimiento sin sabiduría. A los ambiciosos les susurra sueños de grandeza, ocultando el precio que sus almas pagarán. A los solitarios les ofrece conexiones superficiales que solo profundizan su aislamiento. A los desesperados les presenta soluciones rápidas que solo exacerban su miseria. Cada promesa es un contrato firmado con sangre, cada oferta un paso más hacia el abismo. Con una crueldad calculada, Satanás juega con las esperanzas y los miedos de la humanidad. Explota nuestros deseos más profundos, retorciéndolos en caricaturas grotescas de lo que realmente anhelamos. La verdadera perversidad de estas falsas promesas radica en su naturaleza adictiva. Cada decepción lleva a buscar una nueva promesa, cada fracaso alimenta la desesperación que hace que la próxima mentira sea aún más atractiva. Así, Satanás crea un ciclo interminable de esperanza y desilusión, un torbellino que arrastra a sus víctimas cada vez más lejos de la verdad y la redención. Reflexiona sobre las promesas que has perseguido en tu vida. ¿Cuántas han resultado ser espejismos? ¿Cómo puedes discernir entre las promesas verdaderas y las falsas en el futuro? En el jardín del Edén, la obra maestra de la creación, Satanás encontró su primera gran oportunidad. Disfrazado de serpiente, se acercó a Eva, la madre de toda la humanidad. Con palabras suaves y razonamiento retorcido, cuestionó la única prohibición impuesta por el Creador, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva, intrigada, respondió con la verdad, pero Satanás vio su oportunidad. No moriréis, mintió, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta promesa de conocimiento divino, de ser como Dios, fue irresistible. Eva, seducida por la mentira, tomó del fruto y comió. Adán, a su lado, siguió su ejemplo. En ese momento, la inocencia de la humanidad se perdió. El pecado entró en el mundo, y con él, la muerte y el sufrimiento. Satanás había logrado su primera gran victoria, corrompiendo la creación perfecta de Dios con un simple acto de desobediencia. Este engaño primordial sentó las bases para todos los que vendrían después, demostrando el poder devastador de una mentira bien elaborada. La corrupción del alma es el objetivo último de Satanás, un proceso insidioso que transforma la luz interior en oscuridad. Como un veneno lento, la influencia del mal se infiltra en los rincones más profundos del ser, erosionando la bondad y la virtud.
virtud. Este proceso comienza con pequeñas concesiones, compromisos aparentemente insignificantes con el mal. Una mentira aquí, un acto de egoísmo allá. Cada transgresión, por pequeña que sea, abre una grieta en la armadura moral del alma. Gradualmente, lo que una vez fue impensable se vuelve concebible, lo que era concebible se vuelve tentador, y lo que era tentador se vuelve irresistible. Satanás, el maestro manipulador, nutre estas semillas de corrupción con paciencia infinita. Alimenta los miedos, inflama los deseos egoístas y distorsiona la percepción de la realidad. La empatía se desvanece, reemplazada por una indiferencia fría hacia el sufrimiento ajeno. La conciencia, esa voz interior que nos guía hacia el bien, se vuelve cada vez más débil, ahogada por la cacofonía de justificaciones y racionalizaciones. El amor se pervierte en obsesión, la justicia en venganza, la ambición en codicia desenfrenada. A medida que el alma se corrompe, se vuelve un recipiente más adecuado para la maldad. Los actos que una vez causaban horror ahora provocan una oscura satisfacción. La culpa y el remordimiento se desvanecen, reemplazados por un vacío que solo puede llenarse con más transgresiones. En las etapas finales de la corrupción, el alma se vuelve un reflejo distorsionado de su estado original. La imagen divina se borra, reemplazada por una máscara de maldad que complace a Satanás. Examina tu corazón. ¿Reconoces señales de corrupción en tu propia alma? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para purificar tu ser interior y resistir la influencia corruptora del mal? Incluso el Hijo de Dios no estaba exento de las maquinaciones de Satanás. Después de 40 días de ayuno en el desierto, Jesús, hambriento y agotado, se enfrentó al tentador. Satanás, reconociendo la importancia de este momento, desplegó sus artimañas más poderosas. Primero, apeló a las necesidades físicas. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Frustrado, Satanás cambió de táctica, desafiando a Jesús a probar su divinidad lanzándose desde el pináculo del templo. Jesús, imperturbable, respondió, no tentarás al Señor tu Dios. En un último intento desesperado, Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Con autoridad divina, Jesús lo rechazó. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Derrotado, Satanás se retiró, habiendo fallado en su intento de corromper al único ser humano sin pecado. Esta confrontación demostró que, con fe y determinación, incluso las tentaciones más poderosas pueden ser vencidas. En el corazón de la existencia humana se libra una guerra invisible pero feroz. Es una batalla que trasciende el reino físico, un conflicto eterno entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Satanás, el adversario implacable, dirige sus legiones de demonios en un asalto constante contra las almas de la humanidad. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción se convierte en un campo de batalla donde se decide el destino eterno. Esta guerra espiritual se libra en múltiples frentes. En la mente, Satanás siembra dudas y pensamientos negativos, buscando socavar la fe y la esperanza. En el corazón, alimenta emociones destructivas como el odio, la envidia y el miedo, envenenando las relaciones y destruyendo la paz interior. Los ataques son incesantes y multifacéticos. A veces son sutiles, casi imperceptibles, como una duda susurrada o una tentación aparentemente inocente. Otras veces son abrumadores, como oleadas de desesperación o ataques de pánico que amenazan con ahogar al alma. Satanás utiliza todas las armas a su disposición, la cultura, los medios de comunicación, las adicciones e incluso las relaciones tóxicas. Su objetivo es aislar, confundir y finalmente destruir a aquellos que buscan la luz. Pero en esta batalla, la humanidad no está indefensa. La fe, la oración y la comunión con lo divino son escudos poderosos contra los ataques del enemigo. El discernimiento espiritual y la vigilancia constante son armas cruciales en este conflicto eterno. ¿Eres consciente de la batalla espiritual que se libra a tu alrededor y dentro de ti? ¿Qué estrategias estás utilizando para fortalecer tu defensa espiritual contra las fuerzas del mal? La caída en las garras de Satanás nunca es sin costo. El precio de sucumbir a sus engaños es devastador, tanto en esta vida como en la eternidad. Es un precio que se paga no solo con el alma, sino con cada fibra del ser. Aquellos que ceden ante Satanás descubren demasiado tarde que han hecho un trato con un maestro de la estafa cósmica. El primer precio es la pérdida de la paz interior. La conciencia, esa brújula moral dada por Dios, se tuerce y distorsiona, dejando al individuo en un estado constante de inquietud
inquietud y conflicto interno. La alegría genuina se desvanece, reemplazada por una búsqueda frenética de placeres cada vez más intensos pero cada vez menos satisfactorios. Las relaciones se deterioran a medida que el egoísmo y la desconfianza envenenan incluso los lazos más fuertes. Familias se desmoronan, amistades se marchitan y el amor se convierte en una sombra distorsionada de lo que debería ser. Físicamente, el cuerpo paga el precio del pecado. Adicciones, enfermedades y el desgaste prematuro son los frutos amargos de una vida vivida en oposición a los principios divinos. Pero el costo más terrible es espiritual. El alma, creada para comulgar con lo divino, se encuentra cada vez más aislada y alienada de su fuente de vida. La oscuridad interior crece, sofocando la luz de la esperanza y la fe. Y más allá de esta vida, se cierne la amenaza de una eternidad separada de toda bondad y amor, un destino tan terrible que desafía la comprensión humana. Reflexiona sobre los costos ocultos de ceder ante la tentación. ¿Qué áreas de tu vida han sufrido por decisiones que te han alejado del camino correcto? La leyenda de Fausto es un poderoso recordatorio del precio de hacer un trato con el diablo. Johann Fausto, un erudito insatisfecho con los límites del conocimiento humano, invocó a Mefistófeles, un demonio al servicio de Satanás. Mefistófeles ofreció a Fausto un pacto tentador, conocimiento ilimitado y placeres terrenales a cambio de su alma. Cegado por la ambición y el deseo, Fausto aceptó, firmando el contrato con su propia sangre. Durante años, Fausto disfrutó de los frutos de su pacto. Viajó por el mundo, experimentó placeres inimaginables y adquirió conocimientos prohibidos. Pero a medida que se acercaba el momento de saldar su deuda, el terror se apoderó de él. En sus últimas horas, Fausto se dio cuenta del terrible error que había cometido. Trató desesperadamente de arrepentirse, de encontrar una salida, pero era demasiado tarde. Cuando el reloj marcó la medianoche, los demonios vinieron a reclamar su premio. La historia de Fausto nos recuerda que los regalos de Satanás siempre tienen un precio y que la sabiduría verdadera radica en reconocer el valor incalculable del alma. A pesar de la oscuridad que Satanás ha sembrado en el mundo, existe una luz que ni siquiera el príncipe de las tinieblas puede extinguir, la esperanza de la redención. Esta esperanza es un faro en la noche más oscura del alma, un recordatorio de que incluso en las profundidades de la caída existe un camino de regreso. En el corazón del plan divino yace una verdad asombrosa: nadie está más allá del alcance del amor redentor. La redención comienza con el reconocimiento. Reconocer la propia caída, la propia necesidad de salvación, es el primer paso en el camino de regreso a la luz. Es un acto de humildad que desafía directamente el orgullo que Satanás ha nutrido tan cuidadosamente. El arrepentimiento sincero, un cambio de corazón y mente, es la llave que abre la puerta a la gracia divina. Es un proceso doloroso pero purificador, como el fuego que refina el oro, quemando las impurezas acumuladas por años de engaño y autoengaño. Pero la redención no es solo un acto individual. Es un proceso que florece en comunidad, rodeado de aquellos que también buscan la luz. El apoyo mutuo, el perdón y el amor incondicional son poderosos antídotos contra las mentiras de Satanás. La transformación que sigue a la redención es profunda. Corazones endurecidos se ablandan, mentes nubladas se aclaran y almas marchitas vuelven a florecer. La paz que una vez parecía inalcanzable comienza a permear cada aspecto de la vida. Pero la batalla no termina con la redención. Satanás, furioso por perder un alma que creía suya, redobla sus esfuerzos. La vigilancia constante y la renovación diaria del compromiso con la luz son esenciales. Sin embargo, cada alma redimida es una derrota para el reino de las tinieblas. Cada vida transformada es un testimonio viviente de que el poder del mal, por grande que sea, no puede compararse con el poder del amor redentor. Sin importar cuán lejos creas haber caído, recuerda que la redención es posible. ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte a la luz y alejarte de la influencia de Satanás? En este viaje a través de las profundidades de la maldad de Satanás y su incesante búsqueda por corromper y destruir, hemos vislumbrado la magnitud del peligro que enfrenta cada alma humana. Desde su caída del cielo hasta sus estrategias más refinadas de engaño, Satanás ha demostrado ser un adversario formidable, capaz de explotar nuestras debilidades más profundas y torcer nuestros deseos más nobles. Hemos visto cómo la tentación, sutil y persistente, puede erosionar nuestras defensas morales. Hemos observado
observado la infiltración insidiosa del mal en la sociedad, disfrazándose de progreso y libertad. Hemos sido testigos del poder destructivo de las falsas promesas y de cómo la corrupción del alma puede transformar la luz en oscuridad. La batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor y dentro de nosotros es real y feroz. El precio de ceder ante Satanás es devastador, afectando no solo nuestra alma, sino cada aspecto de nuestra existencia. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, brilla la luz inextinguible de la esperanza. La redención es posible, no importa cuán profunda sea la caída. El amor divino, más poderoso que cualquier estratagema de Satanás, ofrece un camino de regreso a la luz para todos los que eligen seguirlo. Mientras reflexionas sobre estas verdades, pregúntate qué elección harás hoy. ¿Cederás ante las tentaciones de Satanás o te aferrarás a la esperanza de la redención? Tu alma está en juego. Elige sabiamente. Si quieres ver más historias interesantes, te invito a ver esta lista de reproducción con las historias más fascinantes.